Qué tiempo, qué hermoso poder compartir estos momentos en familia. Está haciendo frío, ¿no? Ya la próxima semana va a estar haciendo más frío, así que hay que abrigarse. Y bueno, pues al final de esta enseñanza vamos a compartir un código QR que vas a poder escanear y ahí van a venir todos los versículos que se van a utilizar como parte de esta enseñanza para que te los lleves a casa, para que los puedas meditar, para que le pidas al Espíritu que esos versículos se conviertan vida, se hagan vivos en tu vida, en la de tu familia. No lo hacemos en este momento pues para que no se distraigan, ¿no? Siempre, como todos, abrimos un libro y empezamos a leer el final para ver cómo va a terminar. Y entonces este no será el caso. Y bueno, pues esperemos que este método de llevarte los versículos a casa a través de la tecnología pues pueda ser de utilidad para tu vida, para la mía. Y bueno, pues hace algunas semanas estaba preocupado. La verdad es que estos fines de año, el mes de diciembre en particular, y lo he compartido con algunos de mis hermanos, la verdad es que tiene muchos años que no disfruto este tiempo, que no disfruto esta época. Y estaba preocupado, ¿no? Y básicamente la preocupación es lo que embarga mi vida en esta época del año. Por diferentes circunstancias, pues Dios me llevó a tomar una dirección general de una empresa pues desde los 24 años. Y a pesar de que era una empresa pequeña, éramos 15 empleados. Después esta empresa creció a 110 empleados y la nómina era una empresa de servicios y la nómina era brutalmente alta. Y entonces para mí diciembre pues es un mes con la mitad de días productivos, pero con casi 3 veces de gastos. Y entonces cuando tienes la responsabilidad de dirigir una empresa y tienes el compromiso de todas las familias que dependen de la empresa, pues no está tan padre, ¿no? Porque pues los clientes cierran sus ciclos fiscales a mitad de mes y pasando el día 15, cuando empiezan las posadas, cierran los departamentos administrativos y no hay forma de que cobres un peso más. Entonces yo estaba preocupado y estaba en la presencia de Dios y estaba orando y Dios me dio una palabra, literal una palabra, no me refiero a un versículo bíblico, me dio una palabra y me dijo orfandad. Y entonces en ese momento yo entendí que lo que yo estaba experimentando era orfandad. Y Él me recordó la importancia de su paternidad. Ya me lo había dicho, pero a veces pues en el caminar y en el trajín y en el servicio y el trabajo y todo, a veces se nos olvida. Y me di a la tarea de investigar un poco sobre el tema de orfandad, porque bueno, orfandad pues puede representar para cada uno de nosotros muchas cosas. Y no pretendo dar una clase de psicología acá, simplemente entré a algunas páginas en internet para poder entender un poco más de la orfandad y es muy interesante. Obviamente orfandad viene de huérfano y en la definición dice, dicho de una persona menor de edad a quien se le han muerto el padre y la madre o uno de los dos. O sea, la ausencia de un padre o de una madre en una minoría de edad a causa de la muerte, eso es orfandad. Pero en otra definición dice la falta de algo, especialmente de amparo. Y algunos sinónimos es desamparado, abandonado, carente, necesitado, falto, solo. Esos son algunos sinónimos de la orfandad. Y continuaba yo leyendo algunos artículos y me iba brincando en algunas páginas y llegué a un lugar en donde habla sobre el síndrome del niño abandonado. ¿Alguien ha escuchado del síndrome del niño abandonado? ¿Alguien aquí levante su mano? ¿O alguien ha leído sobre el síndrome del niño abandonado? Bueno, no vamos a profundizar mucho en este tema, pero el síndrome del niño abandonado dice que hay 4 tipos de abandono: el abandono moral, el abandono material, el abandono físico. Escucho un poquito como de eco, corazón, porfa, el abandono
el abandono físico, el abandono moral, el abandono material y el abandono emocional. Son esos 4 tipos de abandonos. El abandono moral, pues se trata de una ausencia de establecimiento de carácter, establecimiento de límites, establecimiento de reglas. El abandono material es el incumplimiento de las necesidades primarias: casa, vestido, sustento. Si hubo falla en satisfacer esas necesidades en tu vida, hay un abandono material. El abandono físico, pues es cuando está la ausencia de tu cuidador o de tu protector, ¿no? No necesariamente es una ausencia de que no existe físicamente ahí, sino una ausencia de que puede estar pero no está, ¿no? Es una indiferencia total y absoluta. Eso es un abandono físico. Y finalmente el abandono emocional, que es una falta de respuesta y se parece más o se asemeja más a esta ausencia de un padre o de una madre en la conexión con las emociones, ¿no? En la respuesta que un niño tiene ante la tristeza, ante el enojo, el gozo. Y cuando nosotros o un niño manifiesta este tipo de emociones y no hay una respuesta por parte de los padres ante estas emociones, genera un abandono. Y entonces, pues son estas cuatro características: la moral, material, física y emocional, que generan abandono. Ese es el síndrome del niño abandonado. Y sabes, todos los que estamos acá hemos sufrido en mayor o menor medida algún abandono de esta naturaleza. Y esa es la realidad. No importa cuán buenos hayan sido tus papás o mis papás, todos los que estamos acá de alguna manera hemos experimentado ese tipo de abandono. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Y aquí la palabra de Dios es muy clara, dice ustedes siendo malos. Y no necesariamente significa que haya maldad en el corazón, simplemente lo que Dios está estableciendo es que no importa cuánto nos esforcemos como papás, a la luz de la perfección de Dios, nosotros somos padres malos, pero a pesar de ser padres malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Entonces, claramente la paternidad terrenal es imperfecta y la paternidad terrenal nunca va a sustituir a la paternidad celestial. Y justamente de eso es la prédica del día de hoy. Por eso yo le he nombrado Padre Eterno. Y Dios nos va a llevar a versículos bíblicos, no solo para entender que Dios es papá, sino que lo tenemos más cerca que nunca y más cerca de lo que hemos nosotros imaginado. El anhelo en el corazón de Dios es ser papá. Ese es el anhelo en el corazón de Dios, es ser papá. Desde la creación de Adán y Eva, lo que ardía en el corazón de Dios era ser papá. Los que somos papás, los que estamos acá, que tenemos la fortuna de ser padres, en algún momento ardió eso en nuestro corazón y dijimos: yo quiero ser papá. Bueno, eso es lo que arde en el corazón de Dios, no nada más desde la creación, sino todos los días, es ser papá. Esta situación de abandono o el síndrome del niño abandonado genera algunas características o se manifiesta con ciertos comportamientos o actitudes. Porque quizá a lo mejor hoy pues tú dices: bueno, yo no considero que yo tenga un síndrome de niño abandonado, porque tal vez no se te viene a la mente algún abandono de este tipo, de los que acabamos de mencionar. Pero quizás sí te puedas identificar con algunas de estas características. Y nuevamente no voy a profundizar mucho, pero las quiero mencionar, porque tal vez en nuestras situaciones nos hemos acostumbrado a vivir con estas características. Ni siquiera las tenemos conscientes, simplemente consideramos que es una parte de nuestro carácter, una parte de nuestra vida, de nuestro ser, ¿sabes? Pero la realidad es que son características o actitudes que nosotros tenemos desarrolladas a causa del abandono que sufrimos. Baja autoestima, palabras como no tengo valor, no merezco, no soy importante.
Y quizá no lo digas, pero tal vez te comportas de esta manera. Sientes que no eres importante, sientes que no tienes nada que aportar, no participas, porque sientes que no tienes algo bueno que dar, porque no hay nada bueno en ti. O quizá el otro extremo es un autoconcepto alterado o una autoafirmación, ¿no? Gente que continuamente empieza a desenvolverse en conversaciones que lo llevan a procurar que los demás le reconozcan. No sé si han tratado con gente así, pero pues a veces es medio incómodo, ¿no? Porque pareciera que se están autoafirmando o que buscan esa autoafirmación, ¿no? Es un reflejo de este problema de baja autoestima. Resistencia a convivir con las demás personas, actividades sociales, por situaciones o predisposición cultural, predisposición por apariencia física, por temas socioeconómicos. Hay gente que prefiere estar solo a poder estar en comunidad. Dificultad para adaptarse, sentimientos y comportamientos de culpa o de condenación. Hace un momento en la alabanza, Dana nos hablaba de que en Él no hay condenación. Un mal control de las situaciones cuando se presentan dificultades o hay situaciones complicadas, tenemos un mal control de las situaciones. Miedo, temores, miedo a la escasez, miedo al fracaso, miedo a la soledad, fobias, inseguridades, apegos poco saludables, apego a la esposa, apego a los hijos, apego al perro, apego a la América. Apegos que no son sanos. Bueno, yo estoy predicando y cuando predique a alguien que le vaya a la América, que hable de las Chivas, no pasa nada. Ya me ha pasado. Incertidumbres o dudas, vivimos continuamente con dudas de que si tenemos que caminar por este camino, por otro, nos genera incertidumbre y eso también nos genera ansiedad, depresión. ¿Tomas alguna pastilla para la ansiedad o para la depresión? ¿Te medicas? Ira o enojo, vacíos o incapacidades de estar contento, no importa la circunstancia en la que estés, resentimiento, dolor. Yo creo que podría continuar, a lo mejor si me hubiera ido a unas 4 o 5 ligas más, pues esta lista se multiplicaría, pero acá lo importante es que nosotros empecemos a tomar este tiempo y estas fechas, porque estas son fechas donde como que se exacerba este tipo de situaciones o este tipo de condiciones en nuestras vidas. No sé por qué. Quizás es porque, no sé, pueden ser un sinnúmero de cosas, pero estas épocas son cuando se empiezan a manifestar o se exponencian estas condiciones de nuestro corazón. Y sabes, yo les he compartido con algunos que mis papás se divorciaron cuando yo tenía un año de edad. Y pues nunca tuve la presencia de papá en casa. O sea, no tengo una sola imagen de un papá en mi casa. Una sola imagen de papá dándome un abrazo y arropándome en la cama. No tengo una imagen de mi familia completa, papá, mamá, mi hermana y yo sentados a la mesa. No lo tengo. Simplemente no lo tengo. Y yo siempre creí que yo no necesité un papá. Porque al final, pues bueno, mi vida era razonablemente buena. Estudié, terminé mi carrera, después estudié una maestría, me casé, tuve hijos, tuve la oportunidad de tomar la dirección de una empresa, etcétera. Y entonces todo parecía que mi vida no había necesitado a papá. Pero en algún momento, hace algunos años, cuando yo estaba en la presencia de Dios, Dios puso me dio una visión de Ivana y André. Y Dios me preguntó y me dijo, ¿tú crees que tu presencia es importante para Ivana y para André? Yo le dije, seguro que sí. Me dijo, también la presencia de tu papá era importante para ti. Y eso me quebró y rompió todos mis paradigmas mentales, porque una manera de autoconfirmarte, es decir, yo nunca necesité a mi papá, a mi mamá se multiplicó
y al final nos dio lo que teníamos que recibir para poder sacarnos adelante, y entonces yo no necesité un papá, pero claramente sí lo necesité, y claramente en mi vida hay muchas de estas características de abandono. Yo les dije preocupación, pero si me conocieras más, probablemente habría más que esto. Mamás solteras, si hay acá mamás solteras, wow, mis respetos. Felicidades por ese gran esfuerzo que hacen por sacar adelante a sus hijos, y les tengo una noticia: no importa cuánto se esfuercen, nunca van a sustituir la presencia de un papá. Sé que son mamás solteras por diferentes circunstancias, quizá unas ya no están a su alcance. Y a veces mi mamá me dice, es que ella me decía que el Día del Padre yo la felicitara, y mucho tiempo la felicité, hasta que en un momento, y después de conocer a Cristo, yo decía: mamá, te amo y yo te agradezco que te hayas esforzado tanto por sacarme adelante, pero eres mi mamá, no eres mi papá. Y entonces yo te voy a felicitar doblemente el Día de las Madres, pero el Día del Padre no te voy a felicitar, porque no importa cuánto te hayas esforzado, tú eres mi mamá, no eres mi papá. Pero sé que pues en el corazón de mi mamá está decir: oye, pues me fleté. Y entonces quizá el reconocimiento de decir eres madre y padre, pero la verdad de las cosas es que no es así. Pero Dios no te trajo para ponerte triste y sensibilizarte. Hoy Dios te trajo porque hay buenas noticias. Acompáñame a la palabra. ¿Todos tienen su Biblia? Aunque vamos a compartir los versículos al final, de todas maneras saca tu Biblia, electrónica o física. Yo voy a leer estos versículos en la nueva versión internacional. Tú lo puedes leer en la que tú quieras. Dios igual te va a hablar. Y aquí está una muy buena noticia. En el Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Amén. Esta es la buena noticia, que no importa que hayas recibido abandono de alguna de las características que ya vimos por parte de tu papá o de tu mamá en alguna etapa de tu vida, el Señor siempre te va a acoger. Esa es la buena noticia. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, de hecho este salmo dice: el Señor me acogerá. Y en el Antiguo Testamento se habla de Jehová, el Señor, Jehová de los ejércitos, Shalom, Shaddai, Adonai, Jireh, Rafa. O sea, a Dios se le hablaba de muchas formas. Pero sabes, yo no encuentro, y estaba dialogando con el Señor, y yo no encuentro algo en el Antiguo Testamento donde algún personaje de la Biblia le haya dicho papá, o se haya autonombrado hijo de Dios. ¿Alguien de los eruditos de la palabra que hay acá? Freddy, mi hermano. ¿Algún lugar en el Antiguo Testamento donde algún personaje le haya dicho a Dios Padre? Que no sea Jesús, que ya haya dicho soy hijo de Dios. El mismo David nunca dijo soy hijo de Dios. Decía el Señor le dijo a mi Señor. Y sabes una cosa, ahora Dios a través de Jesús te ha adoptado a ti y a mí como hijos. Por eso cuando Jesús dijo que era el Hijo del Hombre, que era el Hijo de Dios, los religiosos se rasgaron las vestiduras porque dicen: esta es blasfemia. ¿Cómo dice este brother que es hijo de Dios? ¿De qué está hablando? Pero a través del sacrificio de Jesús en la cruz, tú y yo ahora somos hijos de Dios, somos adoptados como hijos de Dios. Cuando el pueblo de Dios, los judíos, le hablaban de Jehová y Señor y Jehová de los ejércitos, era un respeto, sabían que era Dios y ellos sabían que era el pueblo elegido por Dios, pero no le decían papá. Pero ahora tú y yo sí le podemos decir papá por el sacrificio de Jesús. Y acompáñame a la palabra en el libro de Gálatas capítulo 4 versos 4 y 5 para que medites esto, porque esto hace toda la diferencia. Una cosa es decir Dios existe, ahí está Dios, y otra cosa es que soy hijo de Dios. Eso rompe con muchísimas cosas en nuestra relación con Dios. Y dice la Escritura: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley,
para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Hijos, dale un aplauso al Señor. Yo no sé cómo te sientas hoy, brother, yo no sé cómo vengas, pero si esta noticia de que fuiste adoptado como hijo no te levanta el ánimo y no sales de aquí con una actitud diferente, necesitas meterte a la presencia de la palabra de Dios en casa para que esta verdad te sea revelada. Siguiente versículo, Efesios capítulo 1, versos 4 al 6. Y esto es maravilloso, porque dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, en Jesús. Y eso significa, mi hermano, que tú y yo fuimos predestinados antes de la creación del mundo. El mundo ni siquiera había sido creado. Y lo que Dios dijo cuando te creó es: Él va a ser mi hijo. Yo lo voy a adoptar como mi hijo. Tú no fuiste una casualidad, no importa cómo hayas nacido. Quizá piensas que fuiste un accidente por alguna razón. Si tú crees que fuiste un accidente, mi hermano, yo te tengo una noticia: Dios te predestinó. Tú llegaste aquí para ser predestinado hijo a través de Jesucristo, y esa es la maravillosa verdad. Pero sabes una cosa, tenemos unas ideas tergiversadas de la adopción. Inclusive en las familias, en los hijos, no decíamos: es que tú eres adoptado, y nos burlábamos porque era como un bullying. No, es que tú no eres parte de la familia, tú eres adoptado. No, cállate, vas a ver, yo no soy adoptado. Mira, mamá, enséñale la foto de donde yo estaba ahí en tu panza. Sabes, mi hermano, ser adoptado es un privilegio, porque alguien fue y dedicó tiempo y dedicó esfuerzo y muchos requisitos para llegar y decir: Él es elegido. Y tengo un gran hermano y un amigo aquí que no adoptó uno, sino adoptó dos. Bueno, amigos que los amo y adoptaron dos. Y ellos pueden dar testimonio del privilegio y el amor de adoptar a dos. Mi hermano, entonces, si tú crees que ser adoptado es como decir: pues chin, fui adoptado, estás totalmente equivocado, porque Dios te eligió. No por tus obras, no porque fueras buena onda, no porque sacaras 10 ni mención honorífica en la universidad. Simplemente por amor decidió elegirte. Y entonces ser adoptado es una maravillosa noticia. Pero sabes una cosa, que a pesar de ser adoptados, seguimos viviendo como huérfanos. Hay una historia en un libro que, por cierto, les recomiendo muchísimo. A lo mejor lo venden aquí en la librería. Lo llevamos algún tiempo en Casas de Unidad. Se llama De Mendigo a Príncipe. Librazazo, si no lo has leído, cómpralo y léelo, De Mendigo a Príncipe. Y hay una historia ahí del pastor que cuenta de la adopción de un hijo. Lo adoptan, no era un bebé, ya era un niño que pues no recuerdo qué edad tenía, pero por la historia se ve que era un niño que ya pues tenía algún comportamiento, y entonces se sientan a la mesa, y una mesa espectacular con comida abundante, algo que el niño jamás había experimentado. Y entonces ellos le hablan de que ahora él es un hijo, él es parte de la familia, que no se preocupe por nada porque ellos lo van a cuidar, la familia lo va a cuidar, lo van a crecer, le van a dar educación. Y todo, le empiezan a hablar de todo lo maravilloso que es ahora ser adoptado, que lo eligieron, que lo aman, y que esa cena pues era un reflejo del amor que le tenían. Y entonces pues bueno, el niño agradecido y bien cenó. Y dice el libro dice esta historia que el niño de la cena tomó y lo guardó. Y se lo llevó a su cuarto. ¿Sabes lo que había en ese niño? Había una huella del abandono, había algo. Porque entonces él no se la creía. Él decía: bueno, ok, sí, ya me dijiste que soy hijo, que voy a estar súper bien, que voy a vivir aquí con ustedes, que voy a tener educación, pero mañana no sé, entonces mejor déjame guardarme mi tacate y me lo llevo a mi cuarto.
Porque yo no estoy seguro que el día de mañana vaya a haber la provisión o el alimento, ¿sabes? Mi hermano, ¿y cuántos de nosotros no confiamos en la provisión de Dios para el día de mañana? Y entonces mejor déjame aguantar esto. Es que tengo que pagar aguinaldos y entonces ya me cayó la anita y pues mira, que me aguante el Señor con el diezmo porque ahorita necesito pagar los aguinaldos. Que pague y entonces que me caiga otra lanita y entonces ya le doy al Señor su diezmo. Huella de abandono. No confiamos en la provisión. Por eso el pueblo de Dios, cuando cayó el maná, ¿no? Dios les dijo, no reserves el maná, al día siguiente se va a echar a perder. Confía en la provisión que va a venir al día siguiente. Pero comportamientos así, mi hermano, tenemos en muchísimas áreas, no nada más en el tema de la provisión. Por eso vale la pena ir a la presencia de nuestro Padre en estos tiempos y que Él desnude y nosotros desnudar nuestra alma delante de su presencia y decir, muéstrame todos aquellos comportamientos que están generados por el abandono que sufrí. Porque te necesito. Y sabes, nos encanta llamarnos hijos de Dios. Levanta tu mano si eres hijo de Dios. Nos gusta decirnos hijos de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios, pero no nos comportamos como hijos de Dios. Es como el cliché, es que soy hijo de Dios. Pues sí, brother, pero no te comportas como hijo de Dios. Y yo puedo decir que soy hijo de Rafael. Pues al final hay una paternidad, tuve un papá. Y dice, bueno, pues tú de quién eres hijo, yo soy de Rafael. Pero sabes una cosa, no tengo una relación íntima y profunda con él. Su paternidad a mí no me define, no me definió. Y muchas veces lo que sucede es que somos hijos de Dios y nos decimos, yo soy hijo de Dios, pero ¿sabes qué? Esa paternidad no te ha definido. Esa paternidad no te ha transformado. Esa paternidad no te ha cambiado. Y queremos ser merecedores de todo lo que representa ser hijo de Dios, pero no estamos dispuestos a conocer íntimamente el corazón de papá. Y podemos estar viniendo a este lugar 40 años y creer que estamos cumpliendo con requisitos que Dios establece. Pero la realidad de las cosas es que tenemos que ir a su presencia y reconocer y decir, muéstrame lo que hay en mi corazón, en mi vida, a causa del abandono que sufrí. Y eso no significa que generes un sentimiento en contra de tus papás. Son imperfectos, yo soy imperfecto. Flaco, soy imperfecto. No importa cuánto me esfuerce. ¿Sabes, mi hermano? El rol principal. Jesús y el Espíritu Santo tienen muchas funciones. Pero hay un rol y una función especial, específica, fundamental de Jesús y del Espíritu Santo. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 14, verso 6. Juan 14, 6. Y Jesús declara y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Wow. O sea, es que este versículo es de los primeros que nos aprendemos, ¿sí o no? Y el que le decimos a la demás gente es que Jesús es el camino. Conoce a Jesús porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Y a veces lo repetimos tanto que no meditamos lo que Jesús estaba diciendo acá, porque Jesús puede haber dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso hubiera sido cierto. Pero Jesús no se quedó ahí, sino que Jesús dice, nadie llega a la presencia del Padre si no es a través de mí. Lo que está estableciendo Jesús es la importancia de cada ser humano, de aprovechar el sacrificio de Jesús como un camino para llegar a papá. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús es el camino al Padre. No hay otra forma de llegar a Él, solo es Él. Y el Espíritu Santo, acompáñame al libro de Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos 8, 16.
Y dice la palabra de Dios, el Espíritu mismo, habla del Espíritu Santo, no de tu espíritu. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y el rol entonces del Espíritu Santo es traer una convicción a nuestras vidas, a nuestro espíritu, de ser hijos de Dios. Y entonces Jesús y el Espíritu Santo trabajan juntos en su función para ayudarnos a entender que le necesitamos, que necesitamos al Padre, que necesitamos a papá, que nos necesitamos saber hijos de Dios, para que en la presencia de papá nosotros podamos encontrar la identidad que necesitamos, el propósito que necesitamos. Sabes, mi hermano, nos gusta relacionarnos con Jesús. No, bueno, pues es que Jesús se hizo hombre y entonces a través de la historia, los evangelios que vemos a Jesús, sus enseñanzas, el amor, la compasión, la sabiduría, el carácter que mostró Jesús, decimos, wow, ¿qué onda con Jesús? Y cuando sabemos que la presencia de Jesús habita en nosotros a través de su Espíritu, pues nos es muy fácil relacionarnos con Jesús y con el Espíritu Santo. Pero a veces decimos, bueno, y papá, hey Jesús, mi buen amigo, mi dulce caminar, llévame contigo. Y papá, ¿sabes una cosa? En algún momento en un tiempo que tuve con el Señor, hemos visto el evangelio, el sacrificio de Jesús. Ese tiempo, la pasión de Cristo, la hemos visto a través de lo que hablan de los evangelios, ¿no es cierto? Lo que nos narran los evangelios y también muchas reproducciones filmográficas que han buscado reproducir la pasión de Cristo. Y entonces vemos ese proceso de Jesús en la cruz, lo vemos desde la óptica de Jesús. Lo que Él sufrió previo a su crucifixión. Tenía tanto temor y fue tal tensión que los vasitos sanguíneos se le rompieron y sudó sangre, y esto es físicamente posible. Entonces el nivel de estrés que vivió Jesucristo antes de ser crucificado fue brutal. Y bueno, no digamos todo lo que sufrió: el abuso, los golpes, el vituperio, la burla. ¡Wow! No hay nada que se pueda asemejar a ese sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz, y lo hizo por ti, por mí, por amor. Y no se rajó, aguantó. Pero sabes, en algún momento mi padre me llevó a ver esa escena desde su óptica. ¿Cómo crees que estaba viviendo el padre todo ese proceso? ¿Tú eres papá? ¿Te imaginas ver eso en tu hijo? ¿Tú sabes el sufrimiento del padre en ese tiempo? Y sabiendo que quizá lo estaba haciendo, estaba sacrificando a su hijo. No solo el sacrificio, lo estaba pasando por un proceso de tortura inhumana, por ti y por mí. Esa ha sido la peor de las injusticias en la historia de la humanidad, y fue por amor. Pero ¿cómo lo vivió el padre? ¿Y sabes qué es lo más duro de esto? Que en el momento más difícil de Jesús en la cruz, el Padre le dijo al Espíritu: vente. Y el Padre y el Espíritu abandonan a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no pueden comulgar con el pecado. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo se hizo pecado. Él se hizo adúltero, se hizo asesino, se hizo mentiroso, se hizo violador, se hizo pederasta, para que el pecado del mundo fuera recaído sobre él. Y papá, en el momento más difícil, donde Jesús más lo necesitaba, lo tiene que abandonar. Y es cuando Jesús dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca había habido una desconexión antes de la presencia de Dios en la vida de Jesús. Qué duro como papá, duro como Jesús, sin lugar a dudas, y también el Espíritu sufrió, porque es la parte más sensible de Dios. Pero el dolor de papá
Por eso es importante, mi hermano, que entendamos que la presencia de papá, que poder llegar a papá es lo que arde en su corazón, que nosotros lleguemos a Él y que Él pueda cubrir todas esas huellas de abandono, todos los comportamientos erráticos que tú y yo tenemos, los sanemos en su presencia, en presencia de papá. Y sabes una cosa, a veces cuando pensamos en papá decimos, pues bueno, es que el Espíritu está acá, el Espíritu de Jesús, y entonces yo voy en el coche y viene el Espíritu de Dios. Y entonces vengo conversando con Él, ¿no? Y a veces volteamos y decimos, o nada más yo de repente volteo al cielo y le digo, Padre. No, cuando estamos alabando no volteamos al cielo y decimos, Padre, papá. Algunos nada más le dicen Dios, algunos le dicen Diosito. Es tu papá. Es tu papá. Y además es un diosote, no es un diosito. Es un diosote. Le puedes decir papá. David le decía Señor, porque no le había sido revelada una paternidad, porque no había llegado a la paternidad de Dios, porque esa solo viene por Jesús. Acompáñame a la escritura porque te tengo mejores noticias todavía. Eso, hay 3 animados, eso está padre. Hijo, es que esto está buenísimo. Acompáñame al libro de Efesios capítulo 1 versos 9 y 10. Y dice la escritura así, fíjate muy bien, pon mucha atención, dale un codazo al, si te está durmiendo el de al lado, por ahí ya veo 2 dormidos, dale un codazo para que se despierte. Es que no se lo pueden perder. Dice, Él nos hizo conocer el misterio. Di conmigo misterio. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. El tiempo se cumplió en Jesús. Y dice, esto es, reunir en Él, reunir en Jesús, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Sabes qué eso significa eso, mi hermano? Que en este momento las cosas del cielo y las cosas de la tierra están unidas. Gracias a Jesús. Jesús es el camino. Y sabes una cosa, el camino es un lugar que se transita de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Bueno, Jesús es el camino que unió el cielo y la tierra. Por eso tú y yo, por la fe en Jesucristo, tenemos acceso a las cosas celestiales. No tenemos que esperar a que nuestra alma abandone este cuerpo y se haga polvo para poder acceder a las cosas celestiales. Puedes acceder hoy a las cosas celestiales porque Jesús unió las cosas del cielo y las cosas de la tierra. Dale un aplauso a Dios. No los ves, pero es por fe. No lo tenemos que ver, solo tenemos que creerlo. Efesios capítulo 2 versos 4 al 7. Efesios 2, 4 al 7. Y esto está súper. Fíjate. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, escucha esto, en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. ¿Qué tiempo es? Presente, pasado, futuro. Nos resucitó. Pasado, nos resucitó. Y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Mi hermano, cuando tú levantes tu vista al cielo y digas, Dios, Padre mío, papá, tienes que recordar este versículo porque la palabra dice que por Jesús tú y yo estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Eso significa, escucha lo que te voy a decir, eso significa
La presencia del Espíritu, el Espíritu Santo mora en ti y en mí todo el tiempo, donde sea que vayamos está Él. ¿No es así? Pero también lo que dice la palabra es que estamos sentados juntamente con papá y Jesús está sentado a su derecha. Eso significa que donde sea que tú te sientes, no nada más está el Espíritu de Dios, está la presencia de Dios el Padre y de Jesucristo. Y entonces te puedes sentar a la mesa entendido que está el Espíritu Santo, está papá y está Jesús. Y puedes conversar con los tres si se te antoja. O simplemente le puedes decir al Espíritu: Espíritu, dame chance porque tú me estás revelando esta verdad, déjame ir a los brazos de papá. Y déjame recostarme en el pecho de papá. Porque sabes, Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Y cuando Juan se recostaba en el pecho de Jesús, Juan decía: es que es el apóstol que Jesús amaba. Porque Juan experimentaba el amor de Jesús de una manera diferente. No significaba que Jesús amara más a Juan que a los demás. Simplemente Juan se sabía más amado por Jesús, porque experimentó de una manera diferente el amor de Jesús. Y por esa razón, cuando los 11 salieron corriendo, cuando crucificaron a Jesús, Juan estaba al pie de la cruz. Él no tuvo miedo de que lo agarraran, porque experimentó el amor de Jesús. Y sabes una cosa, tú y yo, mi hermano, hoy por Jesús no solo podemos recostar nuestra cabeza en Cristo, sino podemos ir a recostar nuestra cabeza en el regazo de papá. En el regazo de papá y decir: papá, apapáchame porque te necesito. Dáselo más fuerte porque es para Él. ¿Me ayudan con música de teclado, porfa? ¿Sabes algo? Hay una parte en la Escritura que habla de los atributos de Jesús, se profetiza a Jesucristo. Te voy a pedir que me acompañes al libro de Isaías capítulo 9, verso 6. Y dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Hasta chinito me puse. Ese es Jesús. Pero estos atributos de Jesús vienen dados por el Padre, son compartidos por papá. Porque hay características que comparten el Espíritu, Jesús y papá. Y entonces papá es el consejero admirable, es el Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. ¿Y sabes lo que Dios depositó en mi corazón? Con Padre eterno, por eso esta prédica se llama Padre eterno. Claramente Dios es eterno. Él no tenía que dejar escrito que Él era un Padre eterno, porque Él es eterno, Él es el principio del fin, el alfa y el omega. Él es eterno. Pero la razón por la cual en la palabra dice Padre eterno es porque no importa qué edad tengas. No importa si tienes 15 años, no importa si tienes 80 años, siempre necesitas un papá. Y sabes, acá habrá aquí algún hermano que su papá o su mamá hayan fallecido y eso haya dejado un vacío profundo en su corazón. Esas cosas pasan. O quizá como yo, la ausencia total parcial o casi total de un papá. No importa la edad que tengas, porque veo y recuerdo un gran amigo que en muy poco tiempo perdió a su mamá y perdió a su papá. Es más, pandemias se llevaron a papá y a mamá simultáneamente de un momento a otro. Y yo no quiero imaginarme el dolor tan grande y tan profundo que genera la pérdida de un papá y de una mamá en tan poco tiempo. Bueno,
en ningún tiempo. Pero en un tiempo tan reducido, en un lapso tan reducido, debe ser una locura. Y veo gente acostumbrándose a estar sin papá y sin mamá. Y viviendo abandonado, entendiendo que es el ciclo de la vida y buscando vivir un proceso de duelo, porque es normal y es natural el vivir ese proceso de duelo por la pérdida. Pero sabes una cosa, hoy Dios nos dice: yo soy tu papá. Y soy tu papá por toda la eternidad, por los años que te queden de vida, no importa cuántos años tengas. Yo quiero ser tu papá, anhelo ser tu papá. Y eso es maravilloso, mi hermano. Eso es maravilloso. En el libro de Juan, capítulo 17, versos 1 y 3, está Jesucristo orando. Son los momentos previos a que Jesús fuera entregado en la cruz, a vivir ese sufrimiento por ti y por mí. Y Él hace una oración. Y escucha muy bien lo que Jesús oró. Porque dice: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y sabes, esa es la vida eterna. Lo dijo Jesús, que te conozcan. La vida eterna es que te conozcan a ti y que me conozcan a mí. Por eso la vida eterna no empieza en el momento en el que tu alma abandona este cuerpo. Tu vida eterna empezó en el momento en el que decidiste reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz para que tú fueras salvado, para que tú fueras perdonado, para que tú fueras redimido. Ese día empezó tu vida eterna, y ese día tu labor y mi labor es conocer a Dios. Porque si nosotros seguimos nuestra vida como si nada hubiera pasado, y no me refiero a estar viniendo acá a Unidad Cristiana y eso, no confundamos. Esto es una Unidad Cristiana, es un instrumento, es un lugar en el que tú y yo juntos conocemos al Padre y conocemos a Jesús. No es un requisito. No es como: tengo que ir a la escuela. Como de repente mi hijo dice: ay papá, dice, qué bueno que ya estoy de vacaciones. Y yo le digo: sí, la verdad yo también estuve en la escuela y qué padre es estar de vacaciones. Acá no tienes que venir porque tienes que venir, porque tienes que cumplir para ganarte el favor de Dios. Aquí venimos a juntos conocer a papá y juntos conocer a Jesús, porque eso fue el sacrificio. Y todo el tiempo que invirtamos en otras cosas que nada tengan que ver con eso, estamos demeritando el sacrificio de Jesús en la cruz, porque la vida eterna es conocer a Jesús y al Padre. Te invito a que te pongas de pie, mi hermano. Gálatas 4, capítulo 6. Dice la palabra de Dios: ustedes ya son hijos. Vuelve a levantar tu mano si ya eres hijo. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. ¿Sabes qué significa Abba? Papito amado, querido. O sea, lo más hermoso que le puedes decir a papá es Abba, porque es papito amado, querido. ¿Sabes? Yo nunca tuve la oportunidad de decirle a mi papá papito. Es la verdad.
Y quizá haya muchos como yo aquí que tampoco tuvieron esa oportunidad de decirle papito y colgarse del cuello de papá. Pero gracias a Jesús hoy tengo esa oportunidad. De ir a colgarme del cuello de mi papá y decirle papito, papito amado querido, gracias. Dice primera de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Mi hermano, es importante, es fundamental en este tiempo y el 2024, que sean tiempos, que sea una jornada, una aventura de conocer juntos a papá, de correr a los brazos de papá, y que en los brazos de papá podamos experimentar su cuidado, su amor, su ternura, porque es un papá tierno, su protección, su provisión, su sanidad, su restauración. Sabes, en algún momento preparando esta enseñanza planeaba llevarnos a unos versículos que hablan de las características de papá, pero Dios me dijo no, que cada uno venga y me descubra como papá. Y sabes, la manera de poder conocer a papá, ir a los brazos de papá, no es nada más en un tiempo de oración, de rodillas, sentado, sino es tomando tu Biblia, abriéndola y meditando en lo que ahí viene, porque Él se revela a sí mismo en ese libro. Ahí es en donde Él te va a hablar del amor que te tiene. Quizá te hable que eres la niña de sus ojos, quizá te hable de que Él provee y que tú no necesitas estar preocupado por la provisión. Y te va a hablar quizá de que Él es tu refugio. Cuando vengan los momentos de dificultad, te vas a poder refugiar en Él. O quizás si estás enfrentando un momento de soledad, Él va a ser tu compañía. O tal vez estás pasando un tiempo de enfermedad y vas a necesitar ir a sus brazos para experimentar esa sanidad, no nada más de la enfermedad del cuerpo, sino la del alma, lo que causó el abandono. Porque sabes, mi hermano, eso es lo que nos va a transformar. No nos va a transformar a orar en lenguas, y no nos va a transformar, y no, soy muy respetuoso en esto que te estoy diciendo. Todo eso que a veces en lo que estamos como muy clavados va a venir como un producto, como un resultado de verdaderamente experimentar el amor de papá. Porque cuando Dios te diga haz esto, no vas a escuchar la voz de un señor que te dice haz esto, sino vas a escuchar la voz de tu papá que te dice hijo, te amo y te aconsejo que hagas esto porque esto va a ser de bendición para tu vida. ¿Entendemos la diferencia? Y sabes, cuando papá te lo pida, se lo vas a dar, porque experimentaste su amor. Y cuando Él te pide algo y tú se lo das, eso es adoración. Cuando tú le quieres dar algo a papá, es una ofrenda, o a Jesús o al Espíritu. Pero cuando Él te pide algo y tú se lo das, eso es adoración. Y lo que Él está buscando es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero no lo vamos a poder adorar si no lo conocemos. Y no lo vamos a poder adorar si no experimentamos su amor, su presencia. Y eso solo puede ser en su palabra. Todo lo demás puede ser muy místico. Su palabra es lo que nos va a revelar el amor de Dios. Papás, quienes somos papás terrenales, ciertamente somos imperfectos y nos vamos a equivocar. Y algo vamos a hacer que va a generar algún abandono en nuestros hijos, que no nos quepa la menor duda. Pero no podemos conformarnos con decir, bueno, pues es que soy imperfecto y pues flaco, perdóname, soy imperfecto. Lo que sí podemos hacer es correr a los brazos de papá y decirle, papá, yo necesito aprender de ti, porque ya así como tú eres papá conmigo, yo quiero ser papá con mis hijos. Quiero aprender de tu amor, de tu generosidad, de tu cuidado, de tu protección, de tu misericordia.
Y así como tú me corriges porque me amas, también enséñame. Todo eso yo quiero aprender de ti. Y en la medida en la que pases más tiempo con papá, es cuando vas a aprender a ser papá para tus hijos. Y empiezo por mí. Hijos, flaco, perdóname. Hijos, perdónenos. O perdonen a sus papás. No nos juzguen. Tenemos limitantes. Nos preocupamos. Estamos en el proceso de entender, de aprender, de conocer. Perdóname, flaco. Y siempre busquen a Dios. Porque en Él, en papá, disfruten y honren a papá y a mamá. Disfrútenos. Porque en algún momento no vamos a estar, pero saben, cuando papá o mamá nos vayamos, está papá. Está el papá eterno. Pero aprendan a ir desde hoy a los brazos de papá eterno. Porque ese amor que nosotros no les podemos dar aunque queremos, ese amor es el que los va a llevar a lugares que nunca han creído que pueden llegar. En Él van a encontrar el propósito. Adultos mayores, corran a los brazos de papá. Seguramente ya no tienen a papá acá. Lo perdieron quizá de niños, quizá de adolescentes, a una adultez temprana, o quizá ya más grandes. Pero necesitan a papá. No importa si tienes 80 años, no te conformes. Vive y experimenta hoy el amor perfecto de papá, y que Él te redefina, que Él te rompa y te vuelva a formar, porque nosotros somos barro en manos de papá, que Él es el alfarero. Yo quiero terminar orando, pero antes de orar quiero hacer un llamado, porque sabes, quizá aquí hay gente que no tiene la certeza de la paternidad de Dios por el sacrificio de Jesús, porque tal vez nunca, aunque ha hablado de Jesús y en películas y en cualquier lugar, ha escuchado que un hombre fue a una cruz y que murió en esa cruz por el perdón de los pecados, pero el día de hoy tu corazón cree eso. Quizá a lo mejor nada más lo entendías acá, pero no había una convicción en tu corazón. Pero hoy el Espíritu Santo está convenciendo tu corazón de eso que sucedió en la cruz, para que tú fueras perdonado, para que entonces a través del perdón de papá, a través de Jesús, ahora papá te pueda ver a través de Jesús y te ve limpio, sin mancha, redimido, sin pecado, y que tú puedas entrar confiadamente al trono. Si eres tú quien tiene esa convicción, pero tú nunca has tenido la oportunidad de decirle a Jesús: Jesús, ven, te invito a que entres a mi vida. Papá, hoy te quiero recibir a través del sacrificio de Jesús. Y tú nunca has hecho eso, y hoy quisieras hacer una oración declarando eso, para que entonces puedas tener la certeza de que ahora eres hijo. Yo quisiera que con confianza levantaras tu mano para que te guiemos en una oración. Levanta tu mano si hoy tú nunca le has dicho a Jesús: Jesús, sé que moriste por mí para reconciliarme con papá, y hoy lo quiero. Deja tu mano levantada, hazlo con confianza. Dios los bendiga. Hermanos, Dios los bendiga. Hermano, Dios te bendiga.
hay alguien más, esta es una oportunidad. Jesús es un regalo, porque el anhelo en el corazón de papá es manifestarse a tu vida como papá, y por eso sacrificó a Jesús. Que Dios los bendiga. Ahora yo les quiero pedir a quienes levantaron la mano que hagamos esta oración que nace en tu corazón por una convicción que el Espíritu hoy trae a tu corazón, pero tú lo quieres hacer y lo quieres declarar con tu boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Acompáñame, y el resto de la congregación yo les pido que también me acompañemos a esta nueva familia de la fe, estos nuevos hijos. Acompáñenos con esta oración. Y Señor Jesús, gracias por morir por mí en esa cruz. Gracias porque hoy estás sentado como un Dios resucitado a la derecha de mi papá. Gracias porque por tu sacrificio hoy me regalas la vida eterna, tu presencia y tu amor incondicional. Te ruego que me guíes y que me reveles tu carácter, el carácter de mi papá. Quiero tener comunión contigo. Gracias por la familia que hoy me regalas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.